Una luz en la oscuridad. Capítulo 2, un mundo nuevo. Pasan varios años desde que la guerra fue pausada gracias al poder del corazón de cristal. Los ponis han vivido en una aparente calma, el mundo está dividido en dos, pero poco a poco se han olvidado de la guerra. Sin embargo, los actuales reyes, Galaxia y Orión, están atentos a cualquier ataque de ellos. Nunca supieron de dónde vinieron esas bestias, no saben cómo o cuándo fueron creadas, solo saben que cada una de ellas son lo suficientemente poderosas como para matarlos a todos. De no ser por el poder del corazón de cristal, esas cosas los habrían matado a todos en poco tiempo. Ellos han intentado encontrar la forma de vencerlas o por lo menos aprisionarlas en algún sitio, pero no logran encontrar nada que les sea de ayuda para acabar con el mal que los acecha. Pasan los años y finalmente ellos tienen su primer hija. Un rayo de esperanza y alegría surgió en sus corazones. La princesa fue llamada Celestia. El reino de los ponis se estaba recobrando de la miseria que los dejó el último ataque de las criaturas. Sin embargo, del otro lado, las sombras se fortalecen cada vez más. La actual gobernante del mundo de sombras, Kasadi, ella estaba creando junto a su esposo Leyer, una nueva raza de seres para poder dar otro ataque a los ponis. Ellos descubrieron que el corazón de cristal emite una poderosa onda de energía de magia blanca, la cual actúa como ácido para las 6 bestias de la destrucción, quienes son criaturas formadas por la más oscura y poderosa oscuridad del mundo. Ellos solo tienen que crear criaturas que sean un poco menos malignas, criaturas que no sean del todo malignas, pero que aún así sean capaces de controlar ellos mismos, y que les sean leales. Sin embargo, esto es más difícil de lo que parece. Ellos, sobre todo Kasadi, tiene una gran facilidad en la habilidad para poder crear vida. Sin embargo, estas criaturas son demasiado malignas ya que nacen con parte de su esencia más oscura. Ella tiene que encontrar la manera de deshacerse del corazón de cristal, o por lo menos quitarlo de su lugar, robarlo, pero esto es muy difícil para ellos, a pesar de que ellos, a diferencia de las 6 bestias que no pueden ni acercarse a los terrenos de los ponis, ellos dos sí pueden entrar. Si bien no pueden acercarse al imperio de cristal, sí pueden entrar al resto de las ciudades de los ponis, pero eso los pondría en desventaja, ya que en donde ellos obtienen más poderes en su territorio, en los terrenos de los ponis sus poderes se reducen bastante. En verdad, el corazón de cristal fue un problema mucho más grande de él que creían en un principio. Por el momento no pueden hacer mucho para poder avanzar. Tiene que revisar cuidadosamente su siguiente jugada. No pueden enviar un ejército de criaturas a combatir. Aún está el corazón de cristal y los 2 reyes, los cuales en su terreno están al mismo nivel que ellos. Ellos no tenían más opción que quedarse en su castillo e investigar alguna forma de deshacerse de los reyes y el corazón de cristal. Ambas familias buscaban la forma de destruirse los unos a los otros. Luego de años de experimentación, Leyer fue capaz de crear a una nueva raza de criaturas, los primeros dragones, serpientes inmensas con alas y estaban basadas en el elemento del fuego, por lo que eran criaturas que resistían las altas temperaturas volcánicas, gozaban con una piel mucho más dura y resistente que la de la mayoría de las criaturas, alas enormes que con el batir de estas podían provocar fuertes ventiscas, dientes enormes y afilados como espadas, y la habilidad de escupir de sus bocas grandes y destructivas bocanadas de fuego. Las criaturas eran formidables, pero pese a ser grandes armas de destrucción, estas nacieron con un gran defecto. Eran criaturas muy perezosas y sentían una avaricia incontenible por los grandes tesoros. Los alicornios se avergonzaron de sus creaciones, por lo que solo las colocaron en varios puntos de sus tierras para que sirvieran como perros guardianes, ya que los dragones eran muy territoriales y si algún intruso intentaba pasar por sus tierras serían eliminados por los dragones. Aún así siguieron experimentando, buscando crear una criatura que tengan las virtudes pero ninguna de las debilidades y defectos de los grandes dragones de fuego. Ellos lo intentaron, pero no podían crear criaturas que no fueran tan malignas, siendo solo los dragones de fuego las criaturas menos malignas que ellos crearon.
Finalmente, después de unos meses, la pareja de alicornios negros también fueron bendecidos con su primer hijo, al cual llamaron Girión, un alicornio negro de crin azul. Cuando este nació, Kasadi inmediatamente supo cuáles serían los elementos que su hijo sería capaz de controlar, los cuales eran la electricidad y primordialmente el elemento que mejor sería capaz de controlar sería el hielo. Por un tiempo, la pareja de alicornios se olvidaron de la guerra, estaban más que felices con su primer hijo. Ellos dedicaron los primeros años en criar y estar con su pequeño. Una chispa de luz surgió en sus corazones. El joven Girión creció los primeros años de su vida junto a sus padres, muy feliz y contento. Pronto a la edad de 8 años obtuvo su marca, un dragón azul en su costado. La obtuvo cuando el joven Girión intentó emular las creaciones de su madre y su padre. Le tomó varias semanas de estudio en magia avanzada, pero finalmente luego de varios intentos, él logró crear su primer dragón de hielo, al cual llamó Eru. Sus padres estaban muy orgullosos de él. La habilidad de crear vida significaba que era un alicornio de alto nivel, y que pronto con los estudios adecuados se volvería en uno muy poderoso. Después de observar más detenidamente al primer dragón que creó su hijo, ellos se dieron cuenta que era justo lo que estaban buscando, una raza de criatura de alto nivel que siguiera sus órdenes. Los dragones de hielo que creaba su hijo eran criaturas muy fuertes y no eran del todo malignas dado a la inocencia actual de su pequeño. Ellos intentaron recrear su creación, pero no pudieron. Los dragones de hielo eran cosa de él y nada más. Pudieron crear su propia versión de dragones de hielo, pero estos eran similares a los de fuego, eran criaturas muy perezosas y despedían de sus cuerpos bastante oscuridad que les impedirían poder cruzar el escudo del Imperio de Cristal. No había duda que el ejército que tanto anhelaban solo podía ser creado por su hijo y nada más, y pese a los deseos que ellos tenían por obligarlo a crear para ellos un ejército, ellos desistieron a ese pensamiento que por alguna extraña razón no dejaba de pasar por sus cabezas, y con el pasar de los años esa voz en sus cabezas se hacía más fuerte. Ellos no lo sabían, pero al crear a las 6 criaturas ellos desencadenaron un mal que poco a poco con el pasar de los años los irá consumiendo, haciendo que pierdan lentamente la poca bondad que había en sus corazones. Girión no se percataba de esto hasta que creció más. Ya en su adolescencia notó que sus padres estaban más enfocados en terminar con un conflicto del cual él sabía poco o nada de este. Sin embargo, ellos aún lo amaban, por lo que pese a los deseos de obligarlo a crear un ejército de dragones para ellos seguían desistiendo e intentaron distraerse buscando otras opciones. Girión se empezó a sentir solo, por lo que él seguía creando dragones de hielo por su propia cuenta, pero no para pelear, sino para que le hicieran compañía en su soledad. Él creó cerca de una docena, y a cada uno él le ponía un nombre, siendo estos sus únicos amigos y compañeros por años. En el otro lado del mundo, los reyes ahora tenían 2 hijas. Hace algunos años ellos tuvieron su segunda hija a la cual llamaron Luna. Las 2 princesas estaban muy restringidas en cuanto a lo que podían hacer y no. Ellas vivieron en un mundo lleno de reglas y restricciones. Sin embargo, eran amadas por todos y todas, y eso les hacía olvidar el mundo de reglas en el que vivían. Ninguna de las 2 princesas sabía lo que había más allá de los terrenos de sus padres, y aunque sentían curiosidad por saber qué había allá, también sentían algo de miedo al escuchar varias historias de que en esas tierras habitan puros monstruos horrendos. Esta curiosidad hacia el otro mundo también la sentía Girión. Él solía mirar desde su ventana la luz que despedía el día. Él, al vivir en un mundo lleno de oscuridad, la única luz que veía era la del fuego y la de la electricidad, energías que podían lastimarlo al contacto, sobre todo la del fuego, pero él sentía algo diferente al observar la luz del sol a lo lejos. Si bien estaba a varios kilómetros de distancia, la luz del sol se podía ver desde tan lejos por tratarse de que el mundo en el que él vive es un mundo lleno de tinieblas y oscuridad eterna. Él sentía tentación por ir allá y ver ese mundo desconocido para él, ver cómo es, lo que hay allá.
Un día él decidió ir por su cuenta allá, le tomó algunas horas, pero llegó al límite de sus tierras, una zona donde la luz y la oscuridad chocaban quedando una clara franja que divide ambas tierras. Él al principio sintió miedo, para él la luz era solo algo que lastimaba, él sacó un casco a la luz y sintió algo cálido, igual que un abrazo, él decidió salir y entrar a la luz, de pronto se sintió algo débil, sus poderes se redujeron considerablemente, él se sentía un poco cansado, pero no le importaba, nunca antes había sido capaz de ver el sol directamente, lo miró fijamente por unos minutos hasta que le empezaron a arder los ojos, y decidió bajar la vista, él miró las flores y los árboles que crecían por aquí, nunca antes había visto tanta belleza, en su mundo solo había árboles viejos y las únicas plantas bonitas eran escasas y en su mayoría eran venenosas, él leyó algunos libros sobre plantas comestibles y plantas venenosas por lo que ahora él podía saber identificar las señales para identificar de las plantas venenosas con solo mirarlas detenidamente, y aunque su sistema tiene cierta resistencia a algunos venenos, aún así pueden llegar a provocarle un malestar si las consume o toca. Él antes de ponerse a olfatear las flores el primero las observó detenidamente y en base a sus conocimientos se puso a analizar si era venenosa o no, ya que son pocas las flores que crecen por sus tierras y una en específico, la más hermosa y rara de todas, produce entre sus hojas y savia un veneno muy letal, tan letal que si lo consumieran y su sistema inmune súper desarrollado podrían resistirlo y moriría. Girión se pone a olerla una vez que ha comprobado que esta no es venenosa, su aroma lo cautiva y lo pone a flotar por unos momentos. De repente le escucha algo y decide esconderse, era un grupo de guardias reales que estaban vigilando el perímetro, él se esconde detrás de un árbol y los mira detenidamente. Pero qué tonto fui, me había olvidado que mis padres tienen un conflicto con estos ponis, pensaba Girión mientras observaba a los guardias. Él espera a que los guardias se retiren para poder pasar y cruzar la frontera, él tenía que regresar a casa, había estado fuera mucho tiempo y si sus padres mandaban a alguien por él o incluso si ellos mismos van a buscarlo y se enteran que estuvo fuera del perímetro de sus tierras estaría en graves problemas. Girión vuelve a su castillo, estuvo fuera varias horas, pero llegó con la excusa de que estaba comprobando sus conocimientos sobre plantas, entre algunas de las cuevas y como prueba de ello antes de llegar a casa pasó por una zona volcánica donde crecían unos frutos rojos llamados Dragnors, uno de los pocos frutos comestibles que podían crecer por sus tierras, y se los ofreció a sus padres. Pasaron algunas semanas antes de que Girión intentara salir de sus terrenos otra vez, pero esta vez antes de intentarlo de nuevo se encargó de aprender un hechizo de transformación, para en caso de que se encuentre con algún pony en el camino no ser notado. Él usó este hechizo para poder adentrarse más en los terrenos prohibidos y explorar más ese mundo que era nuevo para él. Él se sentía algo extraño al merodear por las calles de las ciudades, veía a docenas de ponis merodeando por las calles, todos contentos y felices, él no comprendía por qué aquí sí había gran cantidad de ponis y animales silvestres cuando en su mundo solo había criaturas horribles y altamente agresivas, eso le parecía extraño, pero interesante, no había duda de que el mundo de donde él viene, era exactamente lo opuesto a este, y eso le fascinaba todavía más de este mundo. Un día él llegó, pero para sorpresa de él, el sol estaba descendiendo y ocultándose, las sombras cubren el reino, pero aún más sorprendente, en el lugar del sol aparece un nuevo astro, del cual no había visto antes, la noche había llegado, para él esto era muy raro, estaba oscuro, pero sin embargo, no estaba totalmente oscuro, no se sentía igual que en su reino, era muy diferente, él miró la luna y las estrellas, y en su pensamiento venía que esto sin duda era mucho más hermoso que las flores. Ahora que estaba oscuro él ya podía usar más de sus poderes, por lo que esta vez él se deslizó por las sombras a gran rapidez, deteniéndose únicamente cuando había algo que llamaba su atención, algo nuevo e interesante para él.
La oscuridad de la noche le permitía moverse con mayor velocidad y seguridad, rondar por estas nuevas tierras para él, hasta que repentinamente algo llama su atención, él merodeaba por los callejones de un inmenso castillo cuando la vio, una yegua azul de casi la misma edad que él, quizás un año o dos menor, pero aún así, la yegua era muy atrayente para él, no podía dejar de mirarla. ¿Quién es esa linda yegua? ¿Por qué me siento tan extraño con solo mirarla? ¿Por qué no puedo dejar de mirarla? Pensaba Girión mientras veía a la yegua que merodeaba por uno de los balcones del castillo y contemplaba las estrellas. En definitiva, ella es mucho más hermosa que las estrellas y las flores juntas, es lo más hermoso que he visto en mi vida, pensaba Girión mientras veía desde las sombras a la linda yegua. Porque mis padres tendrán tantos problemas con este reino, no veo nada malo en él, de hecho al contrario, todo lo que he visto me gusta bastante, sobre todo ella, como se llamara, tengo que hablar con ella, no puedo, ¿qué le diría? Además, ya se me hace tarde, si no vuelvo pronto estaré en serios problemas con mis padres, pensaba Girión mientras seguía viendo a la yegua caminar. Porque no puedo dejar de mirarla, es como si me tuviera hipnotizado, pensaba Girión. De repente él se exalta un poco al escuchar una voz, era la reina Galaxia. Bien Luna, ve a descansar, que ya casi es el turno de tu hermana Celestia, dice Galaxia. ¿Quién es ella? ¿Será su madre? Pensaba Girión. Bien Celestia, vamos, no seas perezosa, que es tu turno de levantar el sol, dice Galaxia. Sí mamá, ya voy, dice Celestia bostezando. ¿Qué dijo? ¿Que va a levantar el sol? Ay, no tengo que volver antes de que lo haga, piensa Girión mientras sale a toda velocidad deslizándose entre las sombras que aún lo ocultaban, él va lo más rápido que puede, ya que cuando salga el sol las sombras dejarán de ocultarlo y saldrá de su escondite, él corre, pero finalmente el sol aparece y él sale de las sombras y se estrella contra un muro, él inmediatamente se levanta algo adolorido y activa sobre de sí un hechizo de transformación para ocultar sus alas y cambiar de color de piel y se dirige de vuelta a la frontera caminando. Si me hubiera venido desde antes, no habría tardado tanto en llegar, piensa Girión mientras cruza la frontera. Una vez dentro él viaja a toda velocidad hasta su castillo de vuelta, él llega después de un par de horas, pero aún así es castigado por sus padres, esa noche él estuvo fuera más tiempo que nunca, y lo castigaron obligándolo a no dejar otra vez el castillo por un largo tiempo, esto fue mucho más duro para él de lo que sus padres creen ya que él lo que más anhelaba era volver a ver a la yegua de la cual no estaba muy seguro de cuál era su nombre. Él no podía sacarse la imagen de esa yegua de su cabeza, no importaba cuánto intentase distraerse de ello, no lo lograba por más que lo intentara, incluso esto se ve más reflejado en los dragones que empezó a crear más recientemente, los dragones que él antes hacía eran azules oscuros casi negros, pero los dragones que creó posteriormente en el tiempo que estuvo castigado, su tono de piel era más similar a la de la yegua que él había visto hacia varios meses, incluso algunos de sus rasgos eran más delicados y parecidos a los de ella, el no poder volverla a ver era algo que lo volvía loco, él lo que más deseaba en el mundo era volver a verla, por lo menos una vez más y poder hablarle aunque sea un poco. Creo que esa alicornio la llamo Luna, o algo así, espero haber escuchado bien su nombre, pensaba Girión mientras miraba a través de su ventana el resplandor de los rayos del sol a lo lejos.